우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 영원한 힘을 위대하시며 모든 시 가운데 계시도다. 오라 우리가 주께 찬양 드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 손으로 육지를 만들고 높은 산들도 다 주의 우리와 계시는 어린 양이로다. 그의 손을 듣기 원하노라. 그의 손을 듣기 원하노라. 오라 우리가 주께 찬양 드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양 드리며 주님께 찬양해. 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 여호와라는 이름 위대하시며
예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra, esa palabra tan hermosa, ¿no? Que viene para nosotros mediante el siervo. La palabra de Dios exclusivamente. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu. El himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al
Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios, dice, ¿no? Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, ¿no? Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ha llevado, ¿no? Nuestros pecados. Él ha muerto en la cruz por nosotros y nos ha hecho justos, santos y perfectos solamente por su sacrificio. Por eso debemos estar agradecidos, ¿no? Para poder seguir avanzando conforme a la vida de la fe. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va, campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es, guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz, campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no lo puedas ver, el Señor contigo está, campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Abundante gracia vendrá hacia ti, el Evangelio debes anunciarlo por doquier, campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Las campanas trinan, ¿no? Suenan, y ese es el mismo Evangelio. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Así suena, ¿no? Realmente esa salvación tan hermosa que Cristo nos ha dado. Y junto con ello, ¿no? Nos ha dado la felicidad, su amor, su paz. Por eso dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a
darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. El título dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Como dice un versículo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo muy conocido, ¿no? Pero ¿qué es lo que debemos creer? Que Él ha muerto por nuestros pecados, ¿no? Que Él se ha sacrificado a sí mismo por nosotros y de esa manera nos dio la salvación. También así, ¿no? Saludamos a los hermanos que nos escuchan por YouTube, por Facebook y por las diferentes redes sociales, ¿no? Para que así también puedan animarse a venir aquí a la iglesia, a compartir entre los hermanos, a conocernos, a ser amigos, ¿no? Y así avanzar juntos avanzando por la fe. Realmente es muy hermoso que los hermanos estén unidos y podamos alabar al Señor. Y más aún, escuchando su palabra. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo lo veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Confiados en su palabra podemos avanzar, ¿no? No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Es lo que dice el coro, ¿no? Cristo nos ha dado la salvación. Él avanza. Por eso, ¿no? Lo vuelvo a repetir, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en todos nosotros. Por eso juntos, con el Evangelio, con esa fe la cual Dios nos permite, podemos avanzar y luchar ante cualquier situación, confiados en que Él hará las cosas, ¿no?
Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no te pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son, inescrutables riquezas de Dios que no las quieren tener, joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son, inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo, para el creyente que es felicidad en todo su caminar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son, inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener, las tentaciones podrán resistir los que las quieran ganar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Dios nos ha dado una gran riqueza, la mejor del mundo, aquella que cubre todas nuestras necesidades, nuestras faltas, y es su salvación, ¿no? Él nos ha salvado de cualquier situación o dificultad, de cualquier deuda o enfermedad. Él realmente ha dado la vida por nosotros para poder seguir adelante, para avanzar conforme a su palabra, ¿no? Y es un tesoro tan bello el cual lo podemos llevar. Por eso también somos hijos de Dios, ¿no? Él nos pone así. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, mi Dios y yo. Mi Dios y yo, como amigos en pasos verdes, de la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación.
Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separa. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Realmente Él está con nosotros, ¿no? Él es Emmanuel, Él es Jesucristo. Siempre recordemos, ¿no? Jesucristo nos ha salvado de nuestros pecados. Emmanuel es Dios con nosotros. Seguimos alabando. Vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche vamos a iniciar el servicio de oración. Quiero invitar, por favor, aquí a todos los hermanos. Aquí adelante hay bastante espacio. Los que están en la parte de atrás, por favor, si pueden pasar aquí adelante. De la misma manera, entre las hermanas, hay lugares vacíos. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, Señor, esta noche estamos muy agradecidos porque por su misericordia estamos aquí sentados, Señor. Padre, como escuchando en la prédica del día domingo, Padre, es tan importante poder, Señor, copiar el corazón de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para llevar una vida de creencia delante de usted, Señor. Padre, por favor, ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayude también a los hermanos que están conectados, tal vez a través de Jerusalén Radio en Bolivia, Señor.
A los hermanos que siguen la transmisión, Señor, a través de las redes sociales, permita y tenga misericordia de ellos, Señor, para que puedan llegar aquí a la iglesia, participar del culto, Señor. Padre, de verdad, esta noche es una noche muy especial, Señor, para todos nosotros, porque a través de su siervo, usted va a hablar a nuestro corazón, Señor. Por eso estamos muy contentos, muy agradecidos, Señor. Aquí tal vez hay hermanos que tienen situaciones, Señor, dificultades, pero hoy escuchando la palabra, su corazón se va a llenar de esperanza y felicidad, Señor. Gracias le damos en esta noche, Señor, y así oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos que están presentes, ¿quién desea compartir su testimonio antes de pasar al tiempo de las presentaciones? Adelante, hermano. Y también voy a invitar a los hermanos, por favor, para que puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Buenas noches, hermanos, nuevamente, ¿no? Quería compartir un versículo, ¿no? Está en Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, versículo 5, dice, ¿no? Todo el capítulo es muy, muy hermoso, ¿no? Con mi esposa un día compartimos, pero si ustedes pueden leerlo, ¿no? El título dice, justificados por gracia. Tito 3, 5 dice, ¿no? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sí, este tiempo yo me siento muy agradecido, ¿no? Con Dios porque realmente trabaja en mi vida, ¿no? Yo veo cómo Dios quiere usar mi vida para poder avanzar en la fe. Aunque ese tiempo, ¿no? También muchos pensamientos venían a mi cabeza, a mi ser, ¿no? También estas lluvias traen preocupación, ¿no? Para muchos. Y también yo, a veces, cada vez uno ve la noticia, ¿no? Y dice, está lloviendo así, por Ipavi 3, así. Y justo, ¿no? Yo compré un terreno por ahí, Dios me permitió. Pero aún así, confío en que Dios va a guardar, ¿no? Ese lugar, mi vida y todo lo que es para el Señor, ¿no? También esa palabra, la cual el pastor compartía el anterior miércoles, ¿no? Donde decía, ¿no? Si ocurre una pelea en la iglesia, ¿qué pasa, no? ¿Es bueno, es malo? Nos decía. No es ni bueno ni malo, ¿no? Sino es lo que Dios permite. Es como Dios va a ir trabajando, ¿no? Alguna vez yo me sentía muy rebelde, ¿no? Con mi papá y siempre quería reclamarle alguna vez. De niño, ¿no? Yo tenía muchos reclamos. No ha estado conmigo, se ha ido de la casa. Tenía mucho rencor hacia mi papá. Y cuando quería reclamarle, estaba a punto de decirle algo y me hablaba y calmaba, ¿no? Mi ser. No sé por qué, pero otra vez, ¿no? Otra vez pasaba otro tiempo y otra vez quería decirle, ¿no? ¿Por qué me han traído al mundo? ¿Por qué yo estoy aquí? Esto. Quería decirle así y otra vez me hablaba y me compartía o alguna cosa me hablaba, ¿no? Y otra vez me calmaba. Hasta que un día de verdad, de mayor, ya le dije, no sé por qué me han traído al mundo, por qué no has estado en mi infancia conmigo, por qué no hemos compartido, hemos hecho así. Y en ese momento no, mi papá me respondía que tenía realmente muchas situaciones, muchas dificultades. Yo nací el 84, ¿no? Y el 85 ya era una época muy difícil para el mismo país. Y por esas dificultades yo veo, ¿no? Realmente yo solamente soy por gracia de Dios aquí.
viendo así, ¿no? Aunque yo quería quejarme de mi papá, pero él me daba calma. ¿Sí? Ahora, ¿no? Ese tiempo ante la situación a veces parece mucho peso en mi vida, como mi mamá, el trabajo, la familia, la casa que está un poco mal, tantas cosas, pero como si Dios me hubiera enseñado, ¿no? O sea, Él mismo dice, ven a mí, ¿no? Y viniendo, ¿no? Ante pastor, venía y, como decir, solamente el saludo calmaba mi corazón. Como que la palabra mismo, como que me decía, cálmate. Aunque muchas situaciones, ¿no? tenemos en nuestra vida, pero cuán necesario es el compartir con el siervo, porque como dice, compartiendo nuestra carga también nuestro peso se hace ligero. Ahí realmente uno puede compartir el corazón que uno tiene, ¿no? Por eso, ¿no? A los hermanos, animo, ¿no? Siempre vengan aquí, escuchemos la palabra, compartamos entre los hermanos, con los seminaristas, evangelistas. Realmente el compartir, aunque sea un saludo, hace mucho, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? No estamos solos, sino es que Dios nos guarda, Dios nos cuida, mediante sus siervos, mediante la palabra. Por eso, ¿no? Esta palabra, como dice en Tito 3, ¿no? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche hemos escuchado un testimonio. ¿Alguien entre los hermanos desea? Adelante, diácono, hermana. Después vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Buenas noches, misionera, pastor, buenas noches, hermanos. También estaba meditando en este tiempo. Dios me permite las personas, ¿no? En mi trabajo. Y escuchando la vida de muchas personas, y justamente vienen más que todo jóvenes, ¿no? A mi consulta, jóvenes entre la edad de mis hijos. Mis hijos ya tienen 26 años, el otro tiene 22, ¿no? Y viendo la vida de estos jóvenes, viendo la vida de estas familias, ¿no? Porque el problema no son los hijos, ¿no? Sino la familia, los padres. Escuchando tantas cosas, de verdad Dios me permite este trabajo tan precioso, ¿no? Porque puedo darme cuenta de mi condición. También puedo agradecer a Dios de dónde me sacó, ¿no? Este mundo de verdad es tan ciego, es tan vil, ¿no? No hay esperanza muchas veces. Familias vienen donde ha crecido como una cizaña, ¿no? Desde niños han vivido así, sus padres mismos han traído cada uno con su propio mundo, ¿no? Y han hecho otro mundo igual oscuro para sus hijos, entenebrecido. Entonces ahora se ve, ¿no? En las consecuencias, los frutos, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces yo puedo darme cuenta cuánta gracia Dios nos ha dado, hermanos. Y escuchándole al siervo el domingo, hablaba con los diáconos, el pastor estaba muy dolido, ¿no? Con nosotros, porque nuestro corazón no acompaña, ¿no? Definitivamente nuestro corazón solamente está enfocado en nosotros mismos, ¿no? Yo también puedo verme en mi corazón, en mí nomás pienso, en mi vida, en mis cosas. El evangelio segundo, ¿no? Segundo lugar. Entonces, de verdad, ¿qué más podemos, ¿no? esperar? ¿Qué más podemos ver si parece que ni vemos, ¿no? Cómo estamos? Parece que no hay dolor en nuestro corazón, ¿no? Entonces, viendo el dolor del siervo por nuestras almas, también me dolía, ¿no? Y yo le decía, Señor, de verdad, tanto yo tengo que agradecerte, pero mi corazón vive así, ¿no? Aislado,
hago lo que hay, hasta ahí puedo, ¿no? Pero después hago mi propio mundo, ¿no? Vivo en mi propio mundo. Y escuchando también esta palabra que el pastor nos compartía en una hora piadosa. Bueno, este tiempo está compartiendo bastante el siervo, ¿no? Acerca de nuestro corazón, cómo estamos viviendo. En 2 de Corintios 5, ¿no? Ha compartido el versículo 15, desde el ministerio de reconciliación, ¿no? Pero desde el 15 voy a leer. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 5:15 estoy leyendo. El 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es increíble, ¿no? Cómo Dios nos ha reconciliado, o sea, de un mundo tan oscuro, tan esclavos del pecado, ¿no? Así hemos nacido, así hemos venido a este mundo, esclavos del pecado. Pero Dios nos ha reconciliado, ¿no? Con Cristo. Y ahora dice, no solamente eso, ¿no? Sino nos ha dado el ministerio de reconciliación, dice. O sea, ¿qué significa? Nosotros podemos llevar esa reconciliación a cualquier persona, ¿no? Para que también esa persona se reconcilie con Cristo. ¿Acaso es eso poca cosa? Yo viendo, ¿no? A las personas que muchas veces tienen mucho tiempo buscando ayuda profesional en toda manera, ¿no? Porque si está mal su corazón, está mal su mente, su cuerpo, ¿no? Al final todo se enferma cuando está mal el corazón, cuando vive tan aprisionado, ¿no? Mientras más ley, más condenación, más enfermedad, ¿no? Más tiniebla, más oscuridad, más dolor. Entonces, pero si solamente creyeran esta parte, si solamente conocieran este evangelio, ¿cuántos de verdad volverían, ¿no? A Dios, a reconciliarse, y su vida sería una nueva oportunidad, ¿no? Es increíble esto, cómo Dios hizo para nosotros. Yo tengo ese ministerio y yo muchas veces me lo guardo. Vivo así, ¿no? ¿Por qué los siervos tanto echan su corazón? No duermen muchas veces. ¿Cuánto trabajo habrá habido? ¿No? En Sucre yo solamente oraba y decía, ¿cómo será eso? Solo tú, Señor, puedes dar esa fuerza, ese corazón, porque ¿quién va a hacer, no? Con tanto sacrificio, con tantas cosas, pero eso solo es corazón de Dios. Entonces, también yo me miraba, ¿no? Y decía, Señor, si tú no me haces entender, no me haces creer esta tu palabra, pues yo voy a seguir guardando, ¿no? Este ministerio que nosotros hemos sido reconciliados ya con Cristo. Eso mismo podemos dar, ¿no? A los demás. Ese es su ministerio, ese ministerio tan precioso, más que cualquier otra cosa tenemos, ¿no? Yo también así pensaba y solo le pido a Dios su misericordia para cada uno de nosotros, para Bolivia, porque tenemos este gran desafío ahora, ¿no? O creemos o no creemos, así nomás vamos a avanzar, ¿no? Para recibir al siervo al año, para que Dios también permita el evangelio a tantas personas, ¿no? Que Dios quiere trabajar en Bolivia. Solamente oremos, ¿no? En este tiempo, hermanos, no. Ya estamos como entre la espada y la pared, ¿no? Porque igual necesitamos un lugar para la Iglesia de la Paz, para que se pueda recibir a los siervos. Hay mucha actividad también en Sucre, ¿no? Se necesita una iglesia también grande. De verdad, ahora solamente podemos clamar a Dios, ¿no? Humillando nuestro corazón y aceptando su palabra y su misericordia, ¿no? Eso quería testificar. Gracias. Sí, muchas gracias a los testimonios. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar las alabanzas a cargo del coro Nueva Alegría. Vamos a cantar 2 alabanzas. El himno número 77, Maravilloso es el nombre de Jesús. El himno número 23, Dulces melodías cantaré. Entonces, una vez más, voy a invitar aquí a los hermanos que están en la parte de atrás, por favor. Pasar aquí adelante, hay espacios disponibles, ¿sí? Y también si pueden ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Mientras el coro Alegría canta, juntos podemos alabar
Amén, hermanos. Si no trajeron sus himnarios, se va a proyectar la letra, ¿sí? Juntos podemos cantar. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. Maravilloso es el nombre de Jesús, maravilloso es Cristo el Señor, Rey poderoso fiel, de todo es dueño Él, maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid a amarle, hoy a adorarle, maravilloso es Cristo el Señor. Jesús, Señor de amor, Señor de la gracia, Señor de salvación, Jesucristo, Rey poderoso fiel, de todo es dueño Él, maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid a amarle, hoy a adorarle, maravilloso es Cristo el Señor. Precioso nombre es, precioso nombre es, precioso nombre es del Señor, Rey poderoso fiel, de todo es dueño Él, maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid a amarle, hoy a adorarle, maravilloso es Cristo el Señor. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor.
Sí, muchas gracias. Esta noche, antes de escuchar la prédica, vamos a ver el video de CLF Houston, ¿sí? Adelante con el video, por favor. All over the world, lift up your voice. Do you know who you are? Shout it loud, declare it. Yeah. We are a chosen generation, All called forth to show His excellence. I require, All I require for life, God has given God has me. given I me. know who I am. Oh, We are a chosen generation, called forth to show His excellence. all I All I require, require for life, God has given God has given me. I me. know who I am. I know who God says I am. And what He says I am. and where He says I'm I at. know I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. and where He says I'm I at. know. I know Come on. who I am. Hey, I'm walking in power. Hey, I'm working miracles. I live a life of favor. 'cause I know. 'Cause I know who I am. Hey, I'm walking in power. I'm working miracles. I live a life of favor. 'cause I know. 'Cause I know who I am. Come on, let's dance for the Lord. 1 al 4 de abril en Houston, hermanos. ¿Sí? Inscríbanse e inviten. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, bueno, buenas noches, hermanas y hermanos. Sí, hoy es miércoles, ¿no? Culto de oración. Entonces, hay muchas cosas que orar en su vida. Yo también hay muchas cosas. Entonces, antes de orar, primero escuchamos, ¿no?, la palabra, luego junto oramos esta noche. Esta noche, en Segunda de Corintios, vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 1, desde versículo 1 hasta 11 voy a leer. Segunda de Corintios capítulo 1, desde versículo 1 hasta 11 voy a leer.
Ya todos se encontraron, voy a leer. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Y gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos y atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Y por qué, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos, hasta el versículo 11. Hemos leído. Y leyendo el libro de Tabernáculo, usted también tiene ese libro del Pastor Spock, o Pastor Spock ya compró. Tiene el libro de Tabernáculo, ¿no? Ya salió en español. Entonces muchos piensan, ¿no?, leyendo esa parte de Tabernáculo, muy complicado, ¿no? También el contenido poco duro, ¿no? Entonces la mayoría no le gusta de ese libro. Entonces, leyendo esa parte donde explica la construcción de Tabernáculo, entonces Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí ese libro. Pero leyendo esa parte, aunque sale mucho número, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Pero no todo puede entender, pero a través de ese libro que hizo Pastor Ospa, ¿cómo así, Pastor, describió detalladamente, ¿no?, como el corazón de Dios? Entonces fácilmente puede entender. Mucha gente asombra, ¿verdad?, ¿no?, cómo en esa manera expresa o describe esa parte de tabernáculo hacia el pastor. También admira a muchos. Algunos tanto desean tener ese libro, ¿no? Ese libro como Biblia quiere guardar. Entonces yo también leyendo ese libro de parte de tabernáculo, sale de parte del atrio del patio, ¿verdad? ¿No? Entonces ese tabernáculo antes de entrar tiene el muro, el atrio. Entonces hay, y cada columna por una cortina se llama lino torcido, ¿sí? Lino torcido, ¿verdad? ¿No? Sí, eso.
Así está y rodeado todo, ¿sí? A cubiertos ese tabernáculos. Entonces poco más altos, como 5 codos de altura. Entonces, y cada codo es como desde aquí, ¿no? Un codo es de este punto de dedo hasta ahí. Entonces, más o menos 45 centímetros un codo, máximo 50 centímetros. Entonces, altura de ese columna de el atrio, entonces como 5 codos, entonces más alto que nosotros. Entonces desde afuera mirando, quiere ver adentro, dentro del tabernáculo, no se ve bien. Para ver, tiene que saltar. Aún saltando, ¿se ve bien o no se ve bien? No se ve. Por eso es cuando mirando afuera solo se ve afuera. Y luego también este lino torcido es siempre cuando traslada ese tabernáculo, ellos primero todo cuidando, luego coloca, limpiando muy bien, mantienes color blanco y color blancos. Entonces el pueblo de Israel y cada vez viviendo en el desierto, luego alrededor de ese tabernáculo, ¿no? Campando según sus tribus. Entonces según la Biblia leyendo, ¿cuántos años han vivido los pueblos de Israel en el desierto? 40 años, ¿verdad? ¿No? Imagínense, 40 años la vida de desierto, que no hay fábrica, no hay mercado, ¿dónde va a comprar ropas? Y como aquí de mercado, olvidé el nombre, aquí mercado hay cerca aquí está. Cuando ve, mucha ropa vende, ¿verdad? ¿No? Abundantes. Pero en ese tiempo, aún ellos 40 años estando en el desierto, y no puede conseguir fácilmente sus vestidos. Entonces casi un vestido dura mucho, luego mucho tiempo ellos viven. Pero durante 40 años, viviendo en el desierto, según la Biblia, sus ropas desgastó rápido o no, ¿verdad? No, durante 40 años no desgastó, ¿verdad? ¿No? Sí, Dios cuidó, Dios protegió, dice. Imagínense entonces esa ropa, ellos viviendo en el desierto, que toda la persona casi lo mismo, misma condición tiene. Aparentemente entre ellos comparando, tal vez ropa, ¿no? Alguien más sucios, algunos poco más limpios. Pero todos son sucios, entre ellos comparan. Pero todos son sucios. Ahora, imagínense 40 años en el desierto andando ellos. Entonces ensucia estas ropas. Pero en el medio de ellos tiene tabernáculos. Por eso cuando ellos vienen cerca del tabernáculo y puede ver, recién puede comparar el atrio, ¿no? Del patio de tabernáculo está rodeado, está cubierto, ese lino torcidos. Siempre está mantenido blancos. Entonces cuando los pueblos de Israel se acercan del tabernáculo, ahí puede ver. ¿Qué puede ver, hermanos? Tal vez personalmente piensa, ¿verdad? ¿No? Yo he vivido poco mal, pero no tanto como otra persona más malos, como habla feo, comete pecados, porque yo no he vivido. Pero cuando se acerca del tabernáculo, ahí puede comparar muy bien, ¿sí? Mirando ese lino torcido, muy blancos, siempre mantienes. Pero ahí mirando mi ropa manchada y sucias. Entonces hay ese tabernáculo y explicando también ese tabernáculo, imagen de Jesucristo, dice. Ahí escucharon muchas veces, ¿verdad? ¿No? Ese tabernáculo es la sombra de Jesucristo que va a venir. Pero como hablamos afuera mirando ese tabernáculo, no se ve bonito, ¿sí? Como hablamos, ¿no? Está cubiertos todo, toda la parte, adentro no se ve bien. Luego dentro en el desierto está. Pero cuando entrando, ¿sí? Por la puerta de tabernáculo entrando, primero, ¿qué hay dentro de tabernáculos, hermanos?
Ya entrando al tabernáculo, ¿qué hay primero en el patio? El altar, el altar. Si luego pasando el altar, la fuente de ya bronce, hay manos, sus pies, manos lavando todo, luego recién puede entrar. Luego entrando primer lugar, el lugar santo, ¿verdad? ¿No? Luego pasando el lugar santo, más adentro que hay, lugar santísimo, así está. Entonces, antes de entrar, ¿sí? Solo afuera nomás ve, ese tabernáculo no es tan bueno, y no vale muchos afuera. Pero ya cuando entrando podemos ver verdadero, ¿no? El tabernáculo está cubierto puro oro adentro, el lugar santo, lugar santísimo, puro oro era. Entonces afuera no puede ver, ¿verdad? ¿No? Afuera no puede ver. Sí o sí tiene que entrar. ¿A dónde tiene que entrar? Para ver verdadero de tabernáculo, ¿cierto? ¿No? Adentro tiene que entrar. Cuando adentro entra, va a sorprender que puro oro está, cubiertos, lugar santo, lugar santísimos. También vale, caro era, billones de dólares, ¿verdad? ¿No? Caros ahí. Entonces, pero cuando afuera mirando, no se ve nada adentro. Solo ve afuera, ese lino torcido, ¿verdad? ¿No? Afuera todo cubiertos. No vale nada. Cuando nosotros también nuestra vida, cuando conociendo la iglesia, nuestro Señor es Cristo, aunque recibimos la salvación, ya gracias a Dios recibí la salvación, soy salvos, no tengo pecados, pero solamente afuera, ¿sí? Como y mirando una fruta, sandía, ¿conoce sandía? Sandía mirando solo cáscara, se ve bonito, saboroso, pero si su sabor verdadero adentro, si comiendo, luego ahí y fresca, ¿verdad? ¿No? Ricos. Igual, después de recibir la salvación, mucho también, aunque viene a la iglesia, agradece, te explica, yo recibí la salvación. Pero también mucho solamente la cáscara, afuera, fuera. Sí, para saber, ¿sí? Nuestro Señor es Cristo verdadero, debes saborear adentro, ¿verdad? ¿No? En el fondo. Pero solo afuera, solo mirando este tabernáculo, no vale nada, ¿sí? Luego las personas también igual. Yo recibí la salvación, agradece. Pero mientras ya viene a la iglesia, luego sirviendo el evangelio, ¿no? En el Señor. Cuando llegas, ¿qué llegas? Poquito de situaciones. Problema viene y se va. Porque no vale nada, si aquí no vale nada. Mientras viviendo con ese evangelio, tal vez viene, ¿qué viene? Y tribulaciones, o tal vez persecuciones, o mi familia, ¿sí? Que no me ayuda. Aflicciones, tribulaciones, los estudiantes. Mientras viniendo a la iglesia, sirviendo el evangelio también, tienes situaciones, pasajes, estudios, pero poquito de ya problemas, situaciones viene. Yo sirviendo el evangelio, ese Señor es Cristo, afecta mi estudio, o deja se va, rápido se va. Luego sirviendo ese evangelio también, poquito de ya problema viene. Sirviendo ese Señor es Cristo, creo que mi vida afecta, no hay mucho beneficio, rápido deja, Señor es Cristo, se va al mundo. Más prefiere disfrutar en el mundo, hay otro sabor. Luego mucha gente se va. Poquito de esa dificultad viene. ¿Por qué se va al mundo? No tiene valor, nada, ¿cierto, hermano? No tiene valor. Pero como ese tabernáculo hablamos, cuando afuera mira, solo se ve linos torcidos, ¿sí? Duros, no vale nada, ¿sí? Entonces para este evangelio también, después de recibir la salvación, algunas personas, ¿cómo el Señor puede morir por mis pecados?
soy nada. Toda su vida me ha dado, ¿cierto? Valora muchos, no solamente la salvación, mientras caminando con la iglesia, con el evangelio, con el Señor, viniendo tantas tribulaciones, situaciones, bienes, pero el Señor, ¿cómo me ha dado esta salvación? Hasta su vida entregó, porque esas situaciones el Señor no puede solucionar. Luego experimenta, saborea el Señor, ¿verdad? ¿No? Aún viene problemas, tribulaciones, pero el Señor resuelve, el Señor otra vez ayuda, mirando ya, con ese Señor andando, ¿qué hay problema? No han escuchado el testimonio del pastor. Él estaba en el cuartel y de un sentado llevó, pero años ahí vio, experimentó cómo el Señor Cristo ayudó. Entonces con ese Señor, donde sea, donde desierto, ¿verdad? ¿No? Estando, ¿hay problema? No hay problema. No hay problema. Si tiene sabor, si tiene valor grandes. Dentro de la Biblia también una persona caminando en el campo, un campo encontró, un tesoro encontró. Después de encontrar ese tesoro, tapando para que no conozca a otra persona. Regresando a su casa, comenzó a vender todas las cosas, a vender. Vendiendo, luego compra, trata de comprar ese campo, ese terreno. Porque en ese terreno, ¿qué hay? Ese tesoro, es tesoro. Entonces, ese tesoro la Biblia explica, es Cristo, ¿verdad? No es Cristo. Entonces, esta noche también los hermanos escuchando la palabra de Dios, si encuentra ese tesoro verdaderos, no hay más valor otras cosas, y casas, anterior vida, disfrutamos, diversiones en el mundo, honor, todo ya no vale, más vale. Ese tesoro nomás tiene mi vida conmigo, ya va a solucionar todos. Entonces, encontrando ese tesoro, esta persona, su vida ya cambió, no es igual. Antes enfocaba, ¿qué enfocaba? No sé, ¿qué enfocaba ese señor? Estudio, licenciatura, maestría, doctorado. Otros, ¿qué enfocaba? Un lote o 2 lotes, 3 lotes. Otras personas, no sabemos, pero después de encontrar ese tesoro, ya cambió. Vendió todo lo que él guardaba, vendió. Después de vender, ya compró ese terreno, porque dentro de ese terreno hay ese tesoro. Usted también encontró ese tesoro. ¿Encontró? Después de encontrar ese tesoro, ¿cambió su vida? Cambió. Ese señor vendió todo. Antes licenciatura, pero ya no vale más ahora. Ahora, ese plata, toda mi vida yo trabajaba, vivía para plata. Ahora no vale nada. Ahora, toda mi vida se vivió para mi esposa, pero ya no vale. Claro, esposa vale, sí, vale, pero comparando ese tesoro más. Toda la vida enfoca a mis hijos. También, después de encontrar ese tesoro, ya cambió. Ese tesoro más vale. Entonces, toda la vida enfoca ahora por ese tesoro. Vendiendo, ya compró. Ustedes también encontró ese tesoro verdadero. ¿Ya vendieron todos? ¿O todavía? Si indeciso era. ¿Cuál es más valor tiene? Más vale. Como hablamos, si dentro del tabernáculo adentro tiene oro puro era, vale muchos. Pero antes de conocer, solamente mirando afuera, a nada. Igual, nosotros conociendo nuestro Señor es Cristo, tal vez el Señor me dio la salvación. Gracias, ahora no tengo condenación. No tengo pecado, tranquilamente ya puedo entrar al cielo, gracias. Y tal vez alguna persona agradece por esta salvación. Luego ya comienza a congregar a la iglesia, escuchando la palabra, el evangelio.
Entonces la iglesia empuja que viva para la vida de creencia, por la fe, ya viva. Entonces ahí viene poquito de ya viene situaciones, problemas. Entonces por el evangelio, por venir a la iglesia, si viene problemas, situaciones, tribulaciones, alguien, difícil, ya mira, después de recibir la salvación, viniendo a la iglesia, congregando, luego yo quería servir el evangelio, pero viene ese problema, esa situación, no puedo más, que deja rápido, se va al mundo, el mundo se va, porque si viviendo con ese el evangelio, así viene tribulaciones, problemas, va a afectar mi vida, mejor, luego se va al mundo, rápidos, que no vale mucho ese Señor es Cristo, solamente me dio, sí, ahora tranquilamente puede entrar al cielo, pero no valora, muchos. Aquí vamos a ver, ¿no? De Romanos, usted tiene el libro Romanos, capítulo 5, ya vamos a ver. Romanos capítulo 5, versículo 1 voy a leer. Ya encontraron todos Romanos capítulo 5, 1, justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo ya tenemos, ¿no? ¿Verdad, no? O va a tener paz con Dios. Ya tenemos, ya dio, ¿verdad? No, ya recibimos esta paz con Dios. Pero muchas personas quieren tener esta paz, ¿sí? Quiere agradar a Dios, que para que Dios me dé su gracia, su bendición. Pero como esta noche leyendo, ¿no? Según la palabra de Dios, ya tenemos por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo mediador entre Dios y nosotros. Por la muerte del Señor Jesucristo nos ya dio justificados. Por eso ya tenemos paz, paz con Dios. Pero todavía muchas personas tienen miedo. No quiere, ante Dios quiere presentarse, tiene miedos, que ve, ¿verdad? ¿No? Todavía Jesucristo no limpió mi pecado. Todavía, ¿sí? Tengo esos defectos, maldades. Luego con esto quiere presentarse ante Dios, tiene miedos. Pero hermano, esta noche, ¿no? Por medio del Señor Jesucristo, ya tenemos paz, paz. Luego versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A través de esta fe, ¿verdad? ¿No? Podemos entrar en esa gracia que Dios tiene hacia nosotros. Pero ya versículo 3, ya vamos a leer. Usted tiene versículo 3, ya usted también puede leer junto 1, 2 y 3. Aquí leyendo no solo, dice, no solo esto, no solo tenemos la gracia, entrar esa gracia de Dios, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué está hablando? ¿Usted glorian en las tribulaciones? Cuando llega tribulación, aleluya, gloria a Dios, ¿así alaba al Señor? ¿Quién así puede hacer? Yo tampoco puedo hacer. Primeramente, me da, ¿verdad? ¿No? Muchas aflicciones. ¿Por qué eso me pasa? ¿Por qué eso sucede? Oh, Dios no me quiere. Así ya, primero así piensa, ¿verdad? ¿No? Por eso está, ¿sí? Mandando esta tribulación, situación. Pero leyendo la Biblia muy diferente, hermanos, ¿sí? No solamente gloriamos, recibir la gracia de Dios, sino también gloriamos
tribulaciones. Entonces, esta palabra muy diferente que en mi vida, era muy diferente. Yo cuando llega tribulaciones, en vez de gloriar a Dios, ¿qué hace? Quiero abandonar. Dios no me quiere, parece. Dios no quiere usar a mí, o tal vez estoy caminando mal. No es mi camino aquí. Luego rápido de esa manera y piensa. Pero leyendo la Biblia, diferente. Gloriamos, dice, no solamente la gracia de Dios, sino también gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Primeramente, solamente mira las tribulaciones, nadie le gusta, ¿sí? Triste. Luego, decide, ¿verdad? ¿No? Voy a dejar ese camino. No voy a venir más a la iglesia. O no voy a servir más el evangelio. Luego ahí nosotros pensamos rápido. Pero hermanos, para ellos era para ellos. Ya hermano, usted piensa cuando llegan las tribulaciones, solamente mira tribulaciones. Situaciones nomás usted ve. Pero ya lee bien, escucha bien la palabra de Dios. Leyendo, ya sabiendo que la tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia. Aunque a usted no le gusta. Pero, y tribulación produce, ¿sí? Paciencia. Amén, hermanos. Entonces, mucha tribulación viene, paciencia. ¿Usted le gusta paciencia? ¿Paciencia le gusta? Alguien dice, se quema mi corazón, quema, pudre. Esperar, ¿cierto? ¿No? Esperar, pudre. Pero sabiendo, dice, sabiendo. Muchos no conocen eso. Por eso la Biblia explica. Sabiendo esto, no solamente tribulación, eso, hermano. Tribulación produce paciencia, hermanos. Paciencia, ¿a alguien le gusta o no le gusta? Ya le gusta, levante paciencia. Nadie le gusta. Yo tampoco. Ese pudre adentro, ¿verdad? ¿No? Esperar. Se quema. Pero aquí, ya versículo 4, la paciencia y prueba. Paciencia también, no solamente paciencia se queda. Paciencia produce, ¿qué produce? Prueba. ¿Usted le gusta prueba? ¿No le gusta? Creo que todo no le gusta eso. No le gusta paciencia ni prueba, no le gusta. Pero ¿por qué la Biblia eso explica? Ya no quiere hablar eso solamente, ¿no? Por eso debe escuchar hasta último. Luego la prueba, esperanza. ¿Ya le gusta esperanza? ¿Quién le gusta esperanza? Y ahora la esperanza a todo le gusta. Eso quería enseñar, dice Dios. ¿Qué quiere enseñar? Esperanza. Aunque le guste esperanza. Pero para tener esperanza, sí o sí debe venir primero. ¿Qué debe venir? Tribulaciones, hermanos, tribulaciones. Sin tribulaciones en nuestra vida no hay esperanza, hermanos. ¿Qué tribulaciones? Y produce paciencia. Luego paciencia y prueba. Esa prueba, finalmente, esperanza, hermanos. Yo también no me gusta paciencia. Me da muchas desesperaciones. Luego, aflicciones, dolor. Luego, prueba igual. Mucho pensativo, ¿no? Voy a dejar, estoy caminando bien, estoy haciendo bien. Mejor tal vez otra profesión. ¿Usted también piensa? Ahí es. Pero ahí pasando, llega, sí o sí llega, ¿qué da? Esperanza, hermano, esperanza. Esa esperanza explica, ¿qué esperanza? El versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Esa esperanza que no cualquier esperanza. Esperanza del Señor era. El Señor que murió por mí, ¿por qué no va a ayudar estas cosas? Hasta su vida, clavando, crucificando a la cruz. ¿Por qué esa deuda? ¿Por qué esa mi enfermedad? ¿Por qué ese poquito de problema? ¿Por qué el Señor no puede solucionar? Luego puede tener esperanza, dice. Amén, hermanos. Esa esperanza del Señor. Porque en el principio nosotros esperamos muchos. No del Señor, fuera del Señor. De mi capacidad. También algunos me ayudarán. Pero toda la esperanza, ¿sí? Cerrando, no se puede, ¿verdad? No. Única esperanza, Señor es Cristo. Entonces, Señor es Cristo espera, ¿qué espera? Que nosotros no esperamos otras cosas, ¿sí? Solamente nosotros esperamos el Señor. El Señor espera eso. Ya recién, ese hermano fulano, recién está viniendo a mí. Recién buscando a mí. Recién pidiendo a mí. El Señor luego ayudará, soluciona. Sí o sí el Señor soluciona. Amén. Amén. Sí. Como hablamos, ¿no? Sí, Jesucristo es tesoro en nuestra vida. Pero muchos no conocen su valor, ¿sí? Por eso fácilmente deja, abandonas. Pero esa noche quisiera hablar, ¿no? Poco de esa parte. Y segunda de Corintios, aquí vamos a ver, segunda de Corintios capítulo 1, ¿no? Esta noche hemos leído. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda y consolación, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Aquí una palabra puede ver. Toda consolación. Así está escrito. Entonces ustedes cuando tienen tribulaciones o algo, situaciones, ¿verdad? No sé qué situación tiene. Pero aquí nuestro Dios toda consolación. Tal vez usted tiene cualquier tribulaciones, ¿sí? Angustia. De esa parte, ya nuestro Dios, ¿qué va a hacer? Todo. Creo que eso Dios no va a solucionar. Eso Dios no va a consolar. Tal vez piensa alguien, ¿verdad? ¿No? Porque yo no estoy sirviendo a la iglesia, tal vez piensa. Entonces aquí está, si consolación de Dios, solo los que sirven el evangelio, así está escrito. No viene a la iglesia constantemente. Sí, entonces no vengo a la iglesia constantemente, entonces esa tribulación mía, creo que Dios no va a consolar. Así está. La Biblia es diferente, ¿verdad? No, toda. Ya versículo, ya 4 vamos a ver. 4 más especifican, ¿ya? El cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones. ¿Qué dice, hermanos? El cual nos consuela en todas nuestras y tribulaciones, hermano, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, hermano. Por eso, como nosotros leyendo la Biblia, hermanos, después de recibir la salvación, acompaña a la iglesia, acompaña a nuestro Señor Jesucristo. Va a llegar sí o sí cualquier tribulaciones, situaciones, pero a través de tribulaciones también va a haber, ¿qué va a haber? Sí o sí, el Señor va a consolar en nuestras vidas. Imagínense, entonces si viene constantemente, cada vez viene esas tribulaciones produce, ¿qué produce? Esperanza hacia el Señor. ¿Es bueno o malo? Qué bueno, hermanos, es tribulación. Ya, tribulación es bueno o malo. ¿Usted qué considera? Mentiroso, ¿cómo bueno?
llegando tribulaciones, bueno, ustedes. Entonces, ¿usted cómo entendieron antes llegando tribulaciones? Mal lo pensaron, ¿no? Mal lo pensamos. No sabían bien por eso. Por eso leyendo dice, ¿sí? La esperanza, la tribulación, sabiendo que produce paciencia. La Biblia, la palabra de Dios enseña. Ustedes consideraron, cuando llega tribulaciones, mientras acompaña a la iglesia, este Señor, el Evangelio, llegando tribulación, hay malos, ahí estoy mal, a ese camino equivoqué, mejor otro camino, abandonaré, no vendré, no más voy a predicar el Evangelio. Así ya piensa. No, usted está mal, no entendió bien, sabiendo que esas tribulaciones produce esperanza del Señor, es Cristo. Esa esperanza sí o sí va a cumplir, va a haber consolación, eso está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué le parece escuchando? Si así entendiendo, ya ahora vienen tribulaciones. Ya ahora vienen tribulaciones. Ya hermana Vilna necesita viajar a Estados Unidos, porque allá tiene tesoro, allá. Pero el año pasado solicitó visa de Estados Unidos, reprobó. 6 meses no se puede. Entonces, cuando ve esa situación, ¿qué va a pensar? A Dios no me quiere que vaya, así piensa. No estoy sirviendo bien en la iglesia. Soy tropiezo por eso. Así, en esa manera la mayoría conoce, piensan. No es correcto, dice la Biblia. Sabiendo que esas tribulaciones, situaciones que vienen, que tenga esperanza del Señor, era del Señor. Tal vez antes nosotros esperaba otra persona. Tal vez fulana me quiere ayudar. Tal vez yo tengo esa capacidad, ha conocido tal vez. Ahí espera. Mientras tenemos otra esperanza, no funciona. El Señor también, ¿qué hace? Levanta mano, tú haga entonces, yo no puedo. Pero todos ya cerrando sus esperanzas. Luego, única esperanza, ¿quién es? Solo el Señor. Ahí se queda. Entonces recién el Señor, ya, tanto tiempo esperando. ¿Sí? Tardaba. ¿Cuánto tiempo tardaba? Alguien, 1 mes tarda, ¿no? 1 mes trata. Pero recién el Señor lo más espera. Otros, 1 año tarda. Otros, 10 años tarda. Otros, toda la vida. Cuando ancianito, recién ya viene, no puede hacer nada. Recién ya viene al Señor. Única esperanza el Señor. Ya versículo, ya aquí vamos a ver 5. Ya 5 todos ustedes pueden leer, los hermanos juntos, 1, 2 y 3. De la manera que abundan en nosotros, así abunda también mismo Cristo, consolación. Amén, hermanos. La manera que abundan. ¿Qué abundan en nosotros? Aflicciones. ¿Por qué así está escrito? Abundan, dice. ¿Por qué poco nomás? ¿Por qué abundan demasiado? ¿Por qué la Biblia así está escrito? Abundan, ¿qué quiere decir? Demasiado, aflicciones. Después de recibir la salvación, acompaña. La iglesia, el Evangelio, abundan, dice, aflicciones. ¿Por qué abundan? ¿Por qué pocos? ¿Por qué no permite poco Dios? Porque abunda. Aquí está la respuesta. Así también abunda. ¿Qué abunda? Consolaciones, hermanos. Una vez pastor nos explicaba, usted tiene deuda, $100,000 tiene deuda. Entonces,
le duele, ¿verdad? ¿No? Sufre su corazón. Imagínense, $100,000 de deuda, poco, mucho. Entonces, cada mes interés tiene que pagar. Entonces, gran aflicción, ¿verdad? ¿No? En su corazón, en su vida. Pero si en su cuenta del banco tiene $100 billones, tiene, ¿esa deuda qué es? Nada, nada. Porque mi cuenta más grande, ¿cierto? ¿No? Igual. Aún vienen aflicciones, pero llena, abunda. ¿Qué abunda? Esperanza del Señor, ¿no? Consolaciones del Señor, cubre todo. Viene deuda, pero todo puede cubrir. Entonces esa deuda, problema es, hermanos, ya no más deudas. Misma manera, nosotros acompaña, ¿sí?, a la iglesia, hermanos. Luego, servir el evangelio, nuestro Señor es Cristo. Acompañando, viviendo, va a venir, ¿sí?, tribulaciones, dice, no es pocos, mucho llega. Misma manera, consolación del Señor abunda, porque toda la aflicción, todo, 100%, todo va a solucionar. Luego sobra, ¿qué sobra? Más sobra, consolaciones. Entonces esa tribulación, ¿por qué será problema, hermano? ¿Por qué debe sufrir? ¿Ya va a sufrir más? Entonces cuando viene ya tribulaciones, ¿qué debe hacer? Aunque no va a creer otro, ¿verdad? ¿No? Cuando viene tribulación, aleluya, gloriamos al Señor, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué gloriamos? Porque el Señor sí o sí va a solucionar. Tal vez otra persona no va a entender, tal vez piensa locos. Ya ese hermanos congregando Misión Buenas Nuevas se convirtieron, ¿no? Locos parece. Como llegando tribulaciones, gloria a Dios. Luego así tranquilo puede hacer, que ellos no conocen. Pero nosotros esta noche escuchamos, ¿verdad? ¿No? Abundan aflicciones, también misma manera abundan en nuestra vida consolación del Señor, sí, hablando. El versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces ya somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, hermanos. Después de recibir la salvación de la iglesia, empujamos y avanzamos, ¿no? ¿Qué velocidad avanzamos? Con mucha velocidad queremos avanzar. Pero tal vez nosotros no queremos acompañar, acompañando para romper nuestra pierna, porque muy rápido iglesia avanza, tan mucha velocidad queremos. Pero aquí dice, ¿sí?, tal vez por esa situación nosotros aquí leyendo, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Dios tanto desea que muchas personas reciban la salvación, conozca el evangelio, pero nosotros queremos quedar, queremos vivir cómodamente, pero mirando la iglesia empuja, ¿verdad? ¿No? Empuja. Entonces económicamente también necesita, empuja, avanzamos. Entonces gastar, invertir, avanzar el evangelio, seminarios, campamentos de inglés, bastantes. Entonces diferente área, todas las necesidades, empujamos, ¿verdad? ¿No? De ahí también muchas situaciones ya vienen, pero como hablamos, mientras nosotros siguiendo el evangelio, tal vez llegan tribulación, aflicción abunda. Y también, no solamente aflicciones abundan, ¿qué abundan? Consolaciones. Ahí también podemos ver. El versículo 7.
Ya 7 ustedes juntos vamos a leer con ustedes. 1, 2, 3. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también. Amén. Sois compañeros. ¿Qué compañeros? Amén. No quiere participar, hermanos. Solo quiere vivir tal vez cómodamente en su casa. Muchos en el culto, en la casa mira Facebook, ¿verdad? ¿No? En ese momento también algunos están mirando en Facebook. Si tiene razón, ¿verdad? ¿No? Trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿en dónde? ¿Por qué se queda en la casa, hermanos? Más cómodo. ¿Cómo? Su comodidad, ¿cierto? Para venir, gastar pasaje, un boliviano o 2 bolivianos. Leyendo en la Biblia somos compañeros. ¿Qué tipo de compañeros? Así como sois compañeros en las aflicciones. Amén. Ya pueden responder amén. Sí, somos compañeros en las aflicciones. Sí o sí ese camino es el Evangelio. Sí, caminando con nuestro Señor Jesucristo va a llegar tribulaciones. Somos compañeros de aflicciones. Pero en nuestra vida, mientras camina con el Señor, es el Evangelio, solo viene aflicciones. ¿Quién va a aguantar, hermanos? Nadie, nadie. ¿Qué esperanza? ¿Qué es esperanza? Es aquí. ¿Sí? Así como sois compañeros en las aflicciones, también, dice, también lo sois en las consolaciones. Compañera, participa en estas aflicciones, sí o sí va a haber. ¿Qué va a haber, hermanos? Consolación del Señor también va a haber. ¿Por qué no va a participar? No solamente aflicciones, hermano. No solamente tribulaciones. Pero los que no conocen, cuando ve, va a fracasar, va a tener vergüenza, o va a perder, no va a beneficiar nada. Y se va rápido, se va dejando del Señor, dejando iglesias, el Evangelio, se va rápido en el mundo, sus comodidades buscas. Pero sí, lamentablemente ahí fracasa, pierde todos, sin ver esa consolación del Señor. Aquí última parte vamos a ver. Ya voy a leer. Ya 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces aquí dice, te explica, ¿verdad? ¿No? Apóstol Pablo perdió hasta la vida, ¿sí? Esperanza de la vida. Perdió tantas tribulaciones. Ya 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Porque así tantas tribulaciones llegó en la vida de Pablo, apóstol Pablo, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué llegó tantos así? Que ya no confíe más de mí mismo, ¿verdad? ¿No? Solamente confíe en el Señor. Ya en su vida también llega tantas tribulaciones, aflicciones. ¿Por qué llega? Para que no confíe. Luego, si no, el Señor. Pero tanta confía sigue en ustedes, en sí mismos. El Señor, ¿verdad? ¿No? Si tanto desea que espere solo del Señor, ¿no? A Él, no otras cosas. Tal vez esta noche ustedes espera fuera del Señor. Espera. ¿Qué espera? Sus capacidades,
condiciones o algunos, aquí a través de ese testimonio podemos ver, sí, aquí versículo 9 leyendo, aquí para que no confiásemos en nosotros mismos, para que no confíe en nosotros mismos. Claro, ustedes no sé, llegó esta situación como aquí, apóstol Pablo, llegó esa misma situación, ya perdió hasta esperanza en las vidas, todo ya perdió. Llegó él, ¿verdad? No tantas situaciones, pero toda la tribulación, aflicciones que llegó en él, para que no confiásemos de sí mismos, sino solo esperar el Señor. Esperando el Señor sí o sí va a resolver, sí o sí va a dar la consolación. Y dijo, ayer reunión de casado también poco hablamos sobre Siba y Mefiboset. Entonces a través de Absalom, hijo de rey David, Absalom sí peleó, ¿verdad? ¿No? Sí, contra sus padres, quería conquistar el reino de sus padres. Entonces ahí mirando todo pueblo de Israel, sus corazones inclinaron hacia Absalom. Entonces al ver esto, y va a morir pronto, va a fracasar. Entonces David escapó, ¿verdad? No, del palacio. Escapando, luego su hijo Absalom, todos entrando con sus grupos, entraron al palacio. Pero ahí en ese momento, ¿verdad? No, Siba, esclavo, ¿no? Siervo de Mefiboset, sabiendo que el rey David está escapando, muy peligrosos. Entonces ahí Siba preparando asnos, comidas, luego recibe a David siguiendo. Pero ahí el rey David pregunta, ¿dónde está tu señor? ¿Quién es su señor de Siba? Mefiboset. Y pregunta, ¿dónde está tu señor? ¿Dónde está él? Jerusalén se quedó, porque él es cojo, dos piernas, cojos se quedó. Luego Dios otra vez dio la gracia a David. David triunfó contra su hijo, ¿verdad? ¿No? Y ganó, luego otra vez regresando al palacio. Después de ya regresar a Jerusalén, David, recién ya Mefiboset recibe David, era David. O buscamos, ¿no? Eso, ya. Segundo de Samuel, capítulo 19. El versículo 24. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya segundo de Samuel capítulo 19, el versículo 24. Ya rey David ya regresó de nuevo al palacio, ¿no? Dio las gracias. Su hijo Absalom y murió en la guerra, ¿sí? Luego después de regresar a Jerusalén, ahí Mefiboset se quedaba en Jerusalén, luego recibe a rey David, ¿no? Ahí está escrito 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Entonces recibiendo ese Mefiboset al rey David y justifica. ¿Qué justifica? Yo no lavé, así incómodamente ahí yo viví en Jerusalén. Aunque no acompañé a usted estando en Jerusalén, yo también muy difícil, muy incómodo, ¿verdad? No lavé mi vestido, mi barba, sí corté. Así él está respondiendo, ¿verdad? Al rey David. 25, ¿no? Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey.
El rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Si está preguntando, ¿no? ¿Por qué tú no me has acompañado? ¿Por qué no me acompañó cuando yo estaba escapando? Estaba muy difícil. Pero ¿por qué tú no me acompañó? Está preguntando, ¿no? Ya, versículo 26, ¿qué responde Mefiboset? Ya, 26. Y él le respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó. Aquí siervo hablando, Siba, su esclavo Siba está hablando. Mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbardame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. 27. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mí, señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezcas. 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mí, señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Entonces ese Mefiboset justifica, ¿verdad? ¿No? Porque ese Siba me engañó. Quería acompañar a ti, pero engañando a mí. Ahí él se fue, ¿verdad? ¿No? Si me quedé porque soy cojos. Luego él calumniando, mintiendo a usted, ¿verdad? ¿No? Hacia mí. Pero ¿qué puedo hablar? Porque soy digno de la muerte, porque soy sobrino, nieto de Saúl, tu enemigos. Pero ¿cómo usted me ha dado esa gracia? Puedo comer en la mesa de príncipes con ustedes. Así habla bonito, ¿verdad? ¿No? Esto. Pero rey David quería saber, ¿sí? ¿Qué quería saber? Cuando yo escapando, estaba muy difícil, ¿por qué tú quedó en Jerusalén? Eso quería saber, ¿verdad? ¿No? Entonces Mefiboset, ¿qué respondió? Entonces si iba engañando, él no puede ir. Mefiboset, como un príncipe en el palacio, muchos esclavos él maneja, y muchos bienes. Cuando David llamando, ¿sí? Mefiboset, como esa promesa, no es promesa, ¿cómo se llama? Promesa, pacto de su padre Jonadán, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces dando la gracia, luego todo terreno de su abuelo ya entregó a Mefiboset, ¿sí? Su abuelo era rey en Israel. ¿Qué lote tiene? ¿Cualquier tamaño? ¿Cuántos? Eso todo entregó a él. Entonces Mefiboset, él sí puede ir, ¿verdad? ¿No? Sí, pero él ¿qué habla ahora? Mi esclavo engañó, él nomás se fue. No puede ser. Sí, rey David quería saber. Sí, ese Mefiboset más prefiere qué vida quedándose en Jerusalén. Acompaña a David, va a sufrir. Porque ya Absalón ahora, ¿no? Ya el más poderoso ahora. Él va a reinar Israel. Luego David ahora perdió, ¿verdad? ¿No? Se está escapando. Entonces, y Mefiboset piensa, calcula. Yo acompaño a David, ¿cómo será mi vida? Sufre. Eso prefiere él. Por eso él se quedó palacio en Jerusalén. Hay una vida más cómoda, decidió, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver el versículo 29. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. ¿Qué hizo ya rey David? Ya he determinado su corazón. Porque tú no me acompañó. Por eso dividió sus bienes, ¿no? Luego tú la mitad y Siba. ¿Sí? Más favor a Siba, porque cuando estaba difícil, David estaba escapando, Siba acompañó a David.
Entonces dividió bienes, entregó la mitad, Siba, la mitad se quedó Mefiboset. Versículo ya 30. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas. Y pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Ya qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Quién tome todo? Siba, así está hablando. Todo, ¿no? Ya vamos a ver. Ya versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Era. Entonces, como él, Siba está hablando, ¿verdad? ¿No? Él tome todo. Por eso Mefiboset que Siba, ¿no? Que todo ya tome, eso está hablando. Sí, sí, esa parte yo también leyendo, hermanos. Como Mefiboset decidió más comodidad. Cuando él pensando, caminando, acompañando a David, más difícil eran sus vidas. Pero ahí se quedó en Jerusalén. Pero sí va muy diferentes. Sí, acompañando, preparando, junto acompañó. Entonces aquí rey David determinó su corazón, ¿sí? Y dar la mitad, la mitad. Esa parte también, yo también pensamos los hermanos. Después de recibir la salvación, nosotros también acompañamos. Mientras acompaña, ya va a venir ver tribulaciones, aflicciones. Cuando ve esto, la mayoría, ¿no? Decide. ¿Cómo va a decidir? Y algunos se queda como Mefiboset, sus comodidades más beneficia para mí, porque yo sufro con David caminando, ¿sí? Él es enemigo de Absalón. Absalón sí o sí va a matar, va a perder todos. Entonces, estando con David, va a perder mi vida también. Si ahí él decidió quedarse en Jerusalén. Pero como David otra vez regresó. Dios dio la gracia, ¿verdad? ¿No? Dios estando David. David, esa parte está hablando, porque no me acompañó. ¿Dónde estaba tú ahora, tu corazón? Nosotros también esta noche, hermanos. Sí, mientras sigue el evangelio, el Señor va a ver, ¿sí? Aflicciones, tribulaciones. Pero no solamente hay tribulaciones, también consolaciones, todo va a resolver. Tal vez nosotros también, viviendo como Mefiboset, verá vergüenza cuando ve David regresa. Cuando Dios trabaja, ¿sí? Con el Señor, el evangelio, va a haber vergüenza, hermanos. Ya última parte, ya regresamos, 2 de Corintios capítulo 1. Es un versículo último, leyendo, terminamos. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino de Dios que resucita a los muertos. 10, el cual nos libró, Él nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, tantas aflicciones, tribulaciones, pero en el testimonio de que dice versículo Dios, el cual nos libró. Nos libró es pasado, hermano, ¿verdad? ¿No? Ya librado. Varias tribulaciones, aflicciones, ya solucionó. Ya nos libró. Y nos libra. Es presente, ¿verdad? ¿No? Sigue ahora llegando también, libra a nosotros, consolándonos.
solucionando. Y en quien esperamos que aún nos librará el futuro, ¿verdad? ¿No? Ya antes todo solucionó. No dio consolaciones, libró, solucionó. En ese momento también librar, ¿sí? Dando consolaciones. Entonces más adelante también, si viene a tribulaciones, aflicciones también, sí o sí librará. Amén, hermanos. Sí, esta noche nosotros hasta aquí, ¿no? Compartimos. Anuncio, ¿sí? Primero anuncio, luego oraremos, hermanos. Y ofrenda decidida para la compra de terreno, ¿no? Nuestro propio terreno de la Iglesia La Paz. Entonces los hermanos todos estamos decididos, ¿no? Decidiendo comprar. Estamos orando. Luego pronto queremos hacer contrato y trasladar. Los hermanos, esa parte, pido oraciones. Como esta noche justo hablamos, sí, con la iglesia, con el evangelio, y viene sí o sí diferentes situaciones, pero participando también sí o sí va a haber la obra de Dios juntos. Luego anoche también poco escuchamos, ¿no? La oración del pastor también orando para compra del terreno de La Paz. Luego también en Bolivia, ¿sí? Toda parte de Bolivia va a llegar el evangelio y recibir la salvación sin falta. Toda parte de Bolivia, así pastor también oró. Entonces nosotros también queremos, ¿no? Sí, confiando en el Señor esa parte, queremos avanzar. Luego también tenemos 19ª convocatoria para los seminaristas. Entonces también de Bolivia naciendo los misioneros, enviar a otros países alrededor de Bolivia y llevar el evangelio. Entonces con esta promesa del siervo también, aquí falta mucho los seminaristas, evangelistas, también los ministros. Entonces pido oración, 19ª convocatoria, todos los hermanos que tienen corazón pueden inscribirse. Luego del 20 al 23 de marzo llega el pastor Jong-un Choi, ¿no? Para realizar de educación de la mentalidad, ¿no? Dentro de la cárcel, si trabaja área de régimen penitenciario, 20 al 23 de marzo va a llegar. Entonces los hermanos, los encargados de la iglesia también estamos preparando, pido oraciones. Luego Congreso de Líderes Cristianos de Estados Unidos, se le fue justo, ¿no? Como hemos visto este video promocional. 1 al 4 en Houston, en centro de convención, ¿no? Ahí va a realizar con Pastor Ospar. Terminando 5 al 8, trasladando a Miami, ¿no? Ahí va a continuar. ¿Sí? Entonces los hermanos, si quieren participar, pueden solicitar, ¿no? Inscribiéndose, porque necesita pedir carta de invitación de Estados Unidos. Luego también presentar embajada de Estados Unidos para sacar visa. Luego también ahí junto podemos viajar. Los que no pueden viajar por su visa o etcétera, también CLF México también, ¿sí? Realiza 28 al 31 de marzo. Primero México, luego Houston. Entonces los hermanos pueden inscribirse. Luego convocatoria, ¿no? Queremos formar grupo musical juvenil. Entonces, formar parte del ministerio musical de la iglesia. Ese hermano Alan Condori es encargado, ¿no? Entonces, todos los que tienen interés en aprender la música, ¿sí? Entonces, hermano Alan está programando, preparando. ¿Sí? Mayor información tiene en la oficina. Primero, los que tienen interés pueden anotar, ¿no? Inscribirse, hermanos. Ahí va a empezar. Entonces, esta noche hasta aquí nosotros compartimos
pido oraciones, ¿no? Antes de orar, primero voy a orar, luego 3 en 3, orando terminamos, hermanos. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos, después de recibir la salvación, congregando a la iglesia, acompañando nuestro Señor Jesucristo. Estando en el Señor, predicamos el Evangelio toda parte de Bolivia. Pero no solamente llega a buenas situaciones, sino también bastantes aflicciones, tribulaciones. Pero según la Biblia, ¿qué dice? Sabiendo que la tribulación produce paciencia y prueba. Finalmente, y produce la esperanza del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Hasta su vida, toda la vida del Señor nos dio por la salvación. Entonces, ¿por qué esta situación, esta tribulación no solucionará? Teniendo esa esperanza del Señor, esperando para ver la consolación de Dios, del Señor. Dios Padre, cuando estaba difícil el rey David de Israel, estaba escapando sin calzados, con sus familias, con miedos tensos. No sabe más adelante futuro qué va a suceder, va a terminar mi vida, o tal vez puede retornar al palacio de Jerusalén. En ese momento sí va acompañando a David, luego preparando asnos, comidas. Pero Mefiboset, él se quedó en Jerusalén. Aparentemente él no lavado sus vestidos, tampoco cortó sus barbas. Pero su corazón más inclinó quedarse cómodamente en Jerusalén. Sabía que acompañando a David va a fracasar, va a perder, va a sufrir bastantes, pero sí va diferentes. Aún así, Dios está con David. Dios va a levantar. Dios va a dar sí o sí el triunfo. Así Dios dio la gracia, regreso. Mefiboset, mucha vergüenza ante David. Dios Padre, nosotros también. Nosotros acompañando a la iglesia el Evangelio, para ver la obra de Dios, para ver la gracia de Dios. No solamente la gracia, también diferentes tribulaciones. Pero dentro de tribulaciones también toda la consolación de Dios. Dios Padre, nuestra ciudad La Paz estamos orando para comprar nuestro propio terreno, propio lugar. Dios ha mostrado, tal vez se ve una situación grande, pero sabemos por el Evangelio, nosotros acompañando a Dios, al Señor, Dios sí o sí va a consolar, Dios sí o sí va a triunfar, nos va a dar la obra de Dios. También todos los hermanos que tienen diferentes problemas, sea enfermedades, deudas, cualquier situación, esa noche, por esa situación, dejando esperanza de nosotros, confiando solamente en el Señor va a dar la consolación. Esa noche mientras orando nosotros a Dios, Dios va a escuchar, Dios todo va a solucionar. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces esta noche 3 en 3, ¿no? Orando, terminamos.